Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. El día de hoy, en nuestra serie de matrimonios, una perspectiva temporal y eterna, tenemos nuestro tema número 23. Estamos el día de hoy retomando la enseñanza de la ocasión anterior, la enseñanza anterior. Estamos basándonos en Deuteronomio capítulo 6 para reconocer cómo es la disciplina y la amonestación en el Señor. Vimos que esta disciplina, la orientación debe ser siempre guiada bajo la palabra de Dios, ¿sí? Y tomamos como referencia esta parte de la ley. Vamos al Deuteronomio, entonces, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos aquí, continuando con este estudio de este pasaje, nos quedábamos en la parte del versículo 7, donde menciona, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿sí? Andando por el camino, ¿sí? Esta parte, como hemos visto, está dirigida a el padre, al varón, en este sentido, hablando del camino, el caminar, andar por el camino. Esto es un símbolo de lo que es testimonio, tener testimonio. Porque, mire, es en el caminar de las personas en donde se hacen más visibles sus convicciones. Toda la conducta del hogar, por lo tanto, que incluye primeramente la conducta del papá, ¿sí? El varón, usted, papá, incluye su conducta, todo lo que incluye, todo lo que comprende la conducta del hogar, usted va a ser ese ejemplo de conducta a toda su familia. Pues, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser ese ejemplo? Porque su vida está regulada por la Biblia, ¿sí? Ningún padre puede prohibir lo que la Escritura no prohíba, ¿sí? Esto es importantísimo. Tampoco ningún papá puede tolerar, ¿sí?, cosas que la Biblia no permite, ¿sí? Debemos ser claros, debemos definir claramente esto en nuestra conducta, en el ambiente que priva en nuestro hogar. Y vemos pues que continúa diciendo, ¿no? Y al acostarte. El último pensamiento en el hogar, pues debiera ser un pensamiento edificante, ¿no? En relación con la palabra. Por ejemplo, al final del día, ¿no? Cuando se van a dormir tus hijos o ya cuando van a acostarse, ¿qué hablan? Usted como varón, qué les habla? ¿Dan gracias por el día que les permitió vivir? En las pláticas que han tenido durante el día, ¿realmente usted les habla la palabra conforme a lo que sus hijos les platica de su vida cotidiana? Usted, pues, en ese momento o ya al final les inyecta en estas actividades que ellos hacen la palabra, les habla sobre la palabra. También al final del día pues se dan gracias, ¿no? por el sustento, la provisión, el cuidado que Dios ha dado en ese día, ¿no? Yo creo que esto pues debe ser algo cotidiano, ¿no? Algo que no es como algo repetitivo, ¿no? Sino es un hábito normal que se da día con día, ¿no? Y pues que esto pues les lleve a reconocer las bendiciones de Dios que se han recibido a lo largo del día, ¿no? Agradecer que pues nos da un día más, ¿no? Así es también. Y por esto mismo menciona que, al acostarte y al levantarte, ¿verdad? Esto, pues claramente, entonces nos está hablando de que debe ser un ambiente, ¿sí? Que como lo estaba mencionando mi esposa, no es solamente pues, al final del día, ¿verdad? Sino aquí también comprende al levantarse, ¿sí? Al iniciar el día, ¿sí? ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, pues es que es toda una dinámica familiar que
que gira alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro en esta familia para que se cumpla lo que dice la Escritura al mencionar aquí, que es incluso a levantarse, ¿sí? Porque en ese momento es cuando también el Hijo debe recibir de parte nuestra esa parte que es un pensamiento bíblico, establecer en los hijos ese pensamiento bíblico antes de que ellos inicien todas sus labores cotidianas, todos sus quehaceres, ¿verdad? En ese momento también es indispensable que reciban esa dotación de la palabra, ¿sí? Para que su conducta, su comportamiento esté orientado en ese día a lo que Dios desea, ¿sí? Esto, mire, insisto, no es solamente el hecho, bueno, pues vamos a leer, ¿verdad? Brevemente, o vamos a orar antes de que todos salgamos, ¿verdad? Corriendo en la mañana, vamos a orar. Es algo que debe de convertirse en una práctica habitual, que esté tan incorporada a nuestras conversaciones, ¿sí? Que, bueno, no sea solamente ese momento que declaremos un momento solemne para orar antes de salir, ¿verdad? Antes de abrir la puerta y salir a la calle, ¿sí? No, sino que pues, sea realmente ese ambiente de la palabra en nuestra vida, en nuestro hablar cotidiano con los hijos, ¿sí? Nosotros como varones, ¿sí? Nosotros les comuniquemos la voz de Dios a ellos, ¿sí? La voz de Dios que siempre es eficaz, la palabra de Dios que tiene la absoluta eficacia, va a ser la que va a conducir al Hijo, como dice la Escritura, por las sendas de justicia. Vamos al libro de los Salmos, Salmos capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ningún padre creyente debe olvidar que la palabra sirve para limpiar el camino de nuestros hijos, ¿sí? No lo puede olvidar usted, varón, no lo puede olvidar, ¿sí? Solo la palabra lo va a hacer, ni el consejo, ni mi consejo, ni el consejo del abuelo, de la abuela, ni de su propia mamá, ¿verdad? Sino la palabra de Dios, ¿sí? Y planteada de esta manera, ¿verdad? Que en esa dinámica familiar. Y continuando en el versículo 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano. Vemos que dice las atarás como una señal. Esto pues realmente habla de un recordatorio simbólico, es algo simbólico de lo que se está hablando aquí. Así es, y se refiere aquí concretamente al aspecto de la laboriosidad, digamos, ¿sí? La laboriosidad, porque está aquí haciendo referencia a que esta palabra será atada en la mano, ¿sí? La mano, el término mano, bueno, está relacionado con, pues sí, la extremidad del cuerpo, ¿verdad? Pero con la función que lleva a cabo, porque es aquí donde radica esa fuerza o la habilidad suficiente para lograr una tarea, ¿sí? Pues eso es esa parte del cuerpo que es esencial para manipular, ¿verdad?, todo nuestro entorno, ¿sí? Pues es aquí donde la palabra debe ser ese elemento que controle, ¿sí?, esta forma de que nosotros actuamos, bueno, pues nuestra conducta, ¿sí? Es aquí lo que está haciendo referencia nuestro pasaje, que la palabra controle nuestra conducta, ¿sí? La conducta de los hijos y de toda la familia, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues la orientación de toda la vida familiar, la disciplina, ¿no?, que se establezca, todo han de ser controlados mediante una visión conforme a Dios. De ahí que pues la Biblia debe estar como frontales, ¿no?, entre tus ojos. Así continúa diciendo, los frontales entre tus ojos, ¿verdad? Esta expresión, esta palabra frontales que el término se refiere a las filacterías, ¿verdad? Estos trozos de papel donde se inscribía una parte de la palabra de Dios, una frase de la palabra de Dios, ¿sí?, una promesa, una orden de parte de Dios, pues ahí se colocaban en unas cajitas, ¿verdad?, que se colgaban entre los ojos, ¿verdad? Bueno, pues a esto se está refiriendo con esos frontales que representaba, fíjense, la palabra quiere decir un adorno, ¿sí?,
un adorno que simboliza o nos recuerda un hecho del pasado o nos recuerda una verdad, ¿sí? En este caso, una verdad, la verdad de Dios, nos recuerda esa cajita, ese objeto entre nuestros ojos, ¿verdad? Hace esa manera, como dice mi esposa, de un símbolo, ¿sí? Y vamos a Proverbios, ¿qué le parece? Vamos a Proverbios capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Y esa es una hermosa figura, igualmente como nuestro pasaje, esas son las figuras hermosas que representan lo que es la manera como debe ser dirigida nuestra familia, ¿sí? Nuestra familia tiene que ser dirigida en este sentido. La manera de ver que nosotros tenemos como grupo familiar debe estar determinado por la Escritura. Nada más puede determinar nuestra manera de ver, de percibir el mundo, percibir las cosas, percibir todo nuestro entorno, solo la Escritura, solo a través de la Escritura. Y mira, ahora en el versículo 9, Deuteronomio 6:9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y mira, aquí en este versículo, pues la idea de muchos creyentes, ¿no? Es que este mandamiento debe de tomarse literalmente, ¿no? Piensan que la Biblia debe estar decorando las paredes del hogar. Yo no sé si usted ha ido a alguna casa de algún creyente, de que por todos lados tiene versículos, ¿no? Incluso papelitos o cuadros, ¿no? Decorando todo el hogar. Se ve muy bien, se ve muy bonito, ¿verdad? Y piensan que toman este versículo, ¿no? Y piensan que el mejor medio de defensa espiritual pues es llenar de textos el hogar, ¿no? Pero realmente esto no tiene ningún sentido bíblico. La enseñanza es que cuando dice paredes, quiere decir que la Biblia debe estar a la mano. Así es, aunque se ve muy bien, ¿verdad? Decoran muy bonito, ¿verdad? Pero la Biblia, como dice mi esposa, debe estar a la mano en esa casa, ese hogar debe tener a su alcance de una manera accesible la palabra de Dios, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues la manera de hablar del papá, ¿sí? Lo que habla el papá debe de provenir siempre de lo que es las Escrituras, ¿sí? Por lo mismo, dice nuestro texto, en tus puertas, ¿sí? En las paredes, dice nuestro texto, en los postes de tu casa y en tus puertas. Hace también esa figura de que, bueno, pues la Biblia debe dirigir cada una de nuestras decisiones. ¿Cómo? Bueno, pues el hecho de una puerta nos refleja el entrar y salir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar y salir? Solamente guiados por la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es esto? Que nosotros tengamos un acceso a la palabra tan inmediato, que sea tan fácil acceder a la palabra para que nosotros podamos llevar a cabo cada una de nuestras acciones cotidianas, ¿sí? Esto es lo que nosotros podemos ver aquí. Y en todo esto, bueno, vemos que pues la primera gran demanda para una correcta disciplina en el Señor, que es el tema que estamos atendiendo, esa disciplina en el Señor, es que ésta sea establecida sobre las demandas de la palabra, ¿sí? Y que sea en obediencia a esa palabra, ¿sí? A esta disciplina, bueno, se va a someter no solamente mis hijos, ¿verdad? No, mis hijas en mi caso, ¿verdad? No solamente se van a someter sus hijos, sino que también el papá, ¿sí? Varón, hermano varón, también usted como papá tiene que estar sometido a esos principios de la palabra, ¿sí? Y la segunda forma de establecer esa disciplina en el Señor tiene que ver con, por supuesto, si estamos viendo esto, ¿verdad? El que la ejerce debe de tener este entendimiento, por supuesto, debe de ser una persona que viva en plenitud del Espíritu, ¿sí? Esta disciplina en el Señor se tiene que ejercer en la plenitud del Espíritu. También la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, bueno, nos detalla un poco esto. Vamos ahí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Un papá debe ser lleno del Espíritu. ¿Cómo vamos a reconocer un papá que está lleno del Espíritu? Pues es sencillo.
Un papá lleno del Espíritu buscará primero que nada en esa disciplina el bien de su hijo, ¿sí? Por encima de todo otro aspecto, siempre buscará el bienestar de su hijo. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu, la manera como se ejerce la disciplina tiene que provenir de alguien que está en esa plenitud, en esa llenura del Espíritu. Entonces nos hace entender que la disciplina solamente será posible en amor, solo así se va a llevar a cabo la disciplina. Mira, cuando haya falta de amor en el ejercicio de la disciplina, pues lo mejor es detenerse. Si usted se siente con mucha ira, se siente muy enojado, no es momento de aplicar la disciplina porque realmente no lo está haciendo con amor, sino lo está haciendo pues con enojo, ¿no? Y pues esta debe dejar de ejercerse, ¿no? Ya que vemos que el fruto del Espíritu es amor. Así es, y decimos, bueno, ¿cómo puedo reconocer esto, verdad? Bueno, ya en lo más práctico, a ver, ¿cómo vemos esto en la vida real, verdad? Bueno, pues mire, el papá no puede pensar primeramente en sí mismo, ¿sí? Ahí lo podemos reconocer, ¿sí? Un papá que está indignado porque su hijo le ha desobedecido, ¿de dónde surge esa indignación? Del hecho de que se ha desobedecido un principio de Dios, ¿sí? Recuerden, venimos derivando de todo esto, ¿eh? Se ha infringido un principio de Dios, o me siento yo ofendido porque este muchacho o esta muchacha se está pasando conmigo, ¿verdad? Pasó por encima de mi autoridad, ¿verdad? Lo que yo dije, ¿sí? Estoy sintiéndome yo indignado de una manera personal, me siento yo ofendido de una manera personal, ¿sí? Estoy buscando yo, pues, sentirme mejor, ¿sí? O estoy buscando el bien para mi hijo, ¿sí? Tengamos cuidado, el padre tiene que pensar primeramente en el hijo. Primeramente en el Hijo. ¿Por qué? Porque, pues mire, es que esa es la forma como Dios piensa, ¿sí? Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y que Él piensa y ha pensado antes en nosotros que en sí mismo, ¿sí? Él todo lo que hace es para nuestro beneficio. Todo lo que Él lleva a cabo, y aún en esa disciplina es un principio para Él, es para beneficiarnos a nosotros, ¿sí? El Padre... ¿Cómo debe comprender esto? El padre debe entender que el hijo, su hijo, hermano, varón, usted, su hijo, su hija, es un regalo que la gracia de Dios le otorga, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con ese regalo? Bueno, pues ese regalo es para que nosotros, bajo nuestro cuidado responsable y rodeado de amor, podamos conducir a esa personita hacia Dios. Nosotros podamos conducirlo para que él o ella alcance el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en la vida eterna. ¿Sí? Ese es el propósito. En otras palabras, pues el hijo es una persona encomendada al Padre para conducirlo a Dios. Así es, así es. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues vemos que estamos en ese ambiente, ¿verdad? Donde la palabra de Dios dirige, la palabra de Dios gobierna, ¿sí? Pero podemos caer desviarnos, ¿verdad? Podemos caer en una trampa, ¿sí? Que en ocasiones es muy, muy fácil que nosotros tropecemos con esto. Y mire, podemos caer en que nosotros querramos establecer en la mente de nuestros hijos una religiosidad, ¿sí? Esa religiosidad vacía, ¿sí? Esa religiosidad que no tiene contenido, que solamente son formas, ¿sí? Son apariencias, ¿sí? Esto, la Biblia lo llama la hipocresía, ¿sí? Esa hipocresía de un comportamiento basado solamente en estereotipos, ¿verdad? El estereotipo de ser una familia obediente, una familia que va a la iglesia, una familia que hace cosas, ¿verdad? Que trae su Biblia bajo el brazo,
¿sí? Pues todo esto, cuando es algo solamente en apariencias, ¿sí? Que no tiene esencia, que no tiene fundamento, ¿sí? Lo único que va a ocasionar es llevar a sus hijos al fracaso, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia, ¿sí? Esos hijos irán directamente al fracaso como creyentes, ¿sí? Los hijos de nosotros como creyentes van a ir a ese fracaso, ¿sí? Y pues esos hijos son introducidos solo pues a preceptos religiosos, ¿no? Realmente es algo triste, ¿no? Que esos hijos nunca han sido llevados al amor de Dios en Cristo, ¿no? Sino solamente pues a una religión, ¿no? A preceptos religiosos. Así es. Y esto lo que ocasiona es que muchos hijos se rebelen pues, contra los padres, ¿verdad? ¿De dónde proviene esto? Un papá que pues, es severo, un papá que es crítico, un papá que es moralista, ¿sí? Un papá que, bueno, pues aparenta ser alguien que conoce de Dios, ¿verdad? Que incluso va a su iglesia, incluso quizás practica el servicio en su iglesia. Bueno, pues es una persona que se llena de muchas actividades, llena el estereotipo de cristiano, pero dentro de casa es alguien que pues no vive aquello que predica, ¿sí? Es alguien que va en contra de los principios de Dios dentro de casa. Esos hijos están recibiendo una disciplina totalmente equivocada, ¿sí? Lo único que están recibiendo de alguien así es una presión intensa de un sistema moralista que este hombre ha levantado, ¿sí? Y bueno, pues solamente son apariencias, ¿verdad? Y esto pues es un sistema de apariencias, ¿no? Sí. Como dice mi esposo, de críticas y pues de obras, ¿no? El cual pues realmente solo engendra tristeza y pesimismo, ¿no? Entonces realmente pues no es una disciplina que viene de parte de Dios, ¿no? Así es, solamente es un sistema de hombres, un sistema humano que es propio de las personas que adoran la Biblia. Eso sí, adoran la Biblia, pero tristemente desconocen al Dios de la Biblia. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos siga afirmando en este tema, ¿sí? Y si Dios permite, nos sigamos y afinemos más esta parte de la disciplina. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites, Señor, para recordar todos estos conceptos, Señor. Para recordar, Señor, todas tus verdades, Señor. Para afirmarnos en tus principios, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a tener, Señor, claramente, Señor, en nuestro corazón, mi Dios, todo esto que tú has dejado para nosotros hoy. Como padres, varones, este día tú nos estás hablando a nosotros, Señor. Padre, te rogamos también por nuestras esposas que sean esa ayuda idónea para mostrarnos, para hablarnos de parte de ti, Señor, en aquello en que quizás hemos convertido esa disciplina en el hogar, quizás le hemos convertido en un simple conjunto de reglas moralistas, quizás muchos hemos sido falsos, hemos practicado esa hipocresía, Señor, queriendo inculcar a nuestros hijos en un camino en el cual nosotros no andamos, un camino en el cual nosotros desconocemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos, a ser verdaderos delante de ti, Señor. Ayúdanos como varones, Señor, hoy. Te rogamos hoy por tu misericordia, Señor, que tú, Señor, sigas hablando a tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, Padre, te necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.